Muy bien, bienvenidos nuevamente. Problemas técnicos que no faltan. Hoy bienvenidos a la tertulia nuevamente con Élite Corporativa, con un tema bien interesante, el estrés postraumático del COVID-19 en la PH, un concepto que queremos seguir trabajando a partir del momento, porque sigue vigente, está vigente, venía silencioso, hasta que logramos ir identificándolo en medio de todo lo que ha sucedido en las asambleas de copropietarios 2021. Hoy un gran panel. Tenemos a la doctora Lina Machado, que es psicóloga. Ella nos va a acompañar desde su punto de vista desde la psicología para ser muy responsables con el manejo clínico sobre esta hipótesis que tenemos. Pero además de eso, la doctora Lina ha sido presidente, no sé si todavía es presidente del consejo de una copropiedad, es copropietaria, vive en propiedad horizontal. Entonces, tiene mucha experiencia en estos temas. Doctor Alberto Tobón, presidente de Consejo de Administración de una copropiedad donde somos revisores fiscales, también nos ha acompañado en varias tertulias. Andrés Giraldo, administrador, tiene una empresa de administración bastante fuerte en Antioquia. También nos ha acompañado en varias ocasiones. Mónica González, administradora de propiedad horizontal también, con una gran experiencia en unidades residenciales, mixtas y comerciales en el departamento de Antioquia también. El doctor Fabián, quien nos acompaña, ingeniero, y también en estos momentos involucrándose en el tema de administración de propiedad horizontal, también ha sido residente en PH y ha sido integrante de consejos de administración. Al doctor Alfonso Álvarez, director de Asurbe, Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia, también pues lógicamente con una gran experiencia y mucho que enseñarnos en el tema de propiedad horizontal. Y Mónica Correa, que es una compañera que nos ha acompañado, publicista, experta en comunicación empresarial, y quien nos va a dar un testimonio real sobre lo que es el COVID-19, porque solamente hace poco comenzó, está saliendo de todo ese tema, estuvo hospitalizada, gracias a Dios no entubada, pero sí estuvo bastante delicada en la clínica. Vamos entonces a dar un inicio, bienvenidos a todos, vamos a dar un inicio simplemente mostrando, voy a compartir pantalla para mostrarles un documento que en la búsqueda de soportes frente a este tema, con el fin de ser muy responsables en su manejo, pues nos encontramos en Internet. Hay un documento de una investigación en España donde están tocando precisamente el tema del estrés postraumático del COVID-19 en diferentes poblaciones de España. Entonces, lógicamente, pues considero que es muy pertinente frente a lo que nosotros estamos queriendo tocar el día de hoy. Vamos, el documento se llama Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento, informe de investigación. Permítame, voy a leer esta parte por derechos de autor. Informe de investigación de la doctora Necané Bayuar Calaza, doctora Juana Gómez Benito, doctora María Dolores Hidalgo Montesinos, doctora Arantxa Gorostiaga Manterola, doctor José Pedro Espada Sánchez, doctor José Luis Padilla García y doctor Miguel Ángel Santet Germán. Estas son las instituciones que apoyaron la investigación: Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea, UNED, Universidad de Barcelona, Universidad de Granada, Universitas Miguel Hernández, Universidad de Murcia. Y vamos a mirar
La fecha de la realización del estudio, marzo-mayo de 2020. Fecha del trabajo de campo del estudio cualitativo, 8 al 14 de abril del 2020. Y fecha del trabajo de campo de la encuesta, 22 al 24 de abril 2020. Voy a tocar, para poder abrir la tertulia, con un párrafo que me pareció bien interesante en esta investigación. Las condiciones que acompañan a una pandemia incluyen distintas fuentes de estrés para las personas. Los estudios sobre situaciones de estrés y emergencias permiten resumir las principales variables implicadas en el impacto psicológico como las siguientes: el miedo a la infección por virus y enfermedades, la manifestación de sentimientos de frustración y aburrimiento, no poder cubrir las necesidades básicas y no disponer de información y pautas de actuación claras, o la presencia de problemas de salud mental previos o problemas económicos. También el estigma y rechazo social en el caso de personas infectadas o expuestas a la enfermedad puede ser un desencadenante de una peor adaptación. El grado de impacto dependerá de varios factores, de acuerdo con el estudio de Sprang y Silman 2013. La población que ha vivido una cuarentena durante enfermedades pandémicas es más propensa a presentar trastorno de estrés agudo y adaptación y dolor, el 30% con criterio de trastorno de estrés postraumático. Voy a dejar de compartir un momento. Quiero entonces abrir la tertulia. Saben pues que tenemos libertad de participación. Vamos a arrancar con la doctora Lina desde la parte clínica, desde la parte de su especialización como psicóloga. Cree la doctora Lina que estamos muy perdidos en este concepto que estamos generando de estrés postraumático del COVID-19 en la PH, o de pronto en relación con esta investigación también en España, cree que eso es lo que está pasando en Colombia en específico para nosotros en la propiedad horizontal y en las asambleas de la propiedad horizontal. Doctora Lina. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y muchas gracias por tenerme en cuenta para este espacio. Tranquilo. Bueno, yo fui presidente del Consejo de Administración 2 años, me tocó prácticamente todo el año pasado la pandemia y hace un mes nuevamente quedamos en el consejo, pero ya como consejera. Yo soy totalmente de acuerdo, doctor. En la copropiedad yo he venido analizando mucho el comportamiento no solamente del consejo, sino de la comunidad en general, de los habitantes, y hemos visto que en realidad hay una manifestación grande de agresividad. Esto, si uno se pone a pensar, se pone a mirar qué es lo que está pasando, viene como una consecuencia de una frustración. Y esta es la manera como las personas estamos interpretando esa frustración. Ser agresivos, ser molestos, nos enfadamos constantemente. Esto da para que seamos airados, para que no haya empatía, para que seamos rabiosos, para que seamos agresivos. Y todo esto afecta la relación social, ¿cierto? Entonces siempre creemos que tenemos la verdad, siempre creemos que no hay más soluciones o que no hay más puntos de vista, sino que es solamente la que nosotros vemos, ¿cierto? Hay una búsqueda, hay algo muy importante aquí, y es que en los individuos está pasando algo que es preocupante, y es que hay una búsqueda de confrontación con los demás. Siempre estoy buscando a quién confrontar. Es como mi super yo, es como mi ego, luchando siempre en tener la razón, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, yo les quiero contar una anécdota que tengo en la unidad, que vemos esto tan real, que la violencia es física y es verbal. Yo les quiero contar que aquí hemos tenido inconvenientes físicos entre los habitantes. Hemos tenido inconvenientes verbales, porque inclusive se dicen malas palabras, se respetan, ¿cierto?
Entonces, cuando esto ocurre es porque hay un desacuerdo constante, es porque tengo una irritabilidad, ¿cierto? Es una manera de reprimir el enfado que estamos viviendo y la frustración. Y esto nos impide pensar de manera calmada y racional. O sea, es impresionante, de verdad. Yo lo he vivido pues como adentro del consejo y lo he vivido como comunidad y es impresionante. Es más, podemos hablar de que hay momentos en que no tenemos ni siquiera buenos argumentos, sino que es de verdad lo que yo creo, ¿cierto? Hay otro punto, doctor, que yo quisiera tocar, y es que cuando estamos en este estado de irritabilidad y de mi super yo, en esa lucha de mi super yo, nos cuesta, a pesar de que sabemos que eh, que hemos invadido el espacio de la otra persona, que hemos irrespetado lo que es el ser de la otra persona, nos cuesta pedir unas disculpas, nos cuesta reconocer que nos equivocamos, ¿cierto? Entonces son muchos errores, somos impulsivos a la toma de decisiones, o sea, de verdad que es tremendo lo que nos ha causado el encierro con todo lo que hemos vivido con este COVID, que es una cantidad de frustraciones que el ser humano no, en este momento, en las unidades residenciales, no saben cómo controlarlas. Muchas gracias, doctora. Y ahí viene una gravedad y es que en lo que nosotros observamos es que no estamos haciendo nada. O sea, aquí se están dando ayudas económicas, se están dando encierros, se están dando cuarentenas, se están tomando decisiones de mucho tipo. Viene una decisión garrafal, pues que en nuestro concepto, y por ser de esa línea de lo contable y lo tributario, viene una reforma tributaria que va a terminar de aporrear todos esos ánimos que traemos los ciudadanos, porque va a afectar en una gran cantidad a la plataforma de gobierno o de convivencia o de ciudadanos de Colombia. Entonces, además no se está haciendo nada, pero además yo no podría entrar a reconocer ningún error porque es que yo no estoy considerando que estoy en un error, yo estoy creyendo que estoy acertado. Y aquí quiero que Andrés y Mónica y Fabián, desde esa experiencia que tienen directamente en sus copropiedades, nos cuenten si estamos alejados, si lo que está planteando la doctora Lina, que está sucediendo en las copropiedades y lo que hemos esbozado nosotros también desde la revisoría fiscal, ¿es real o no es real? ¿O estoy diciendo mentiras? Andrés. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Jorge. Jorge, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Lina. Ahora cuando estaba investigando un poquito para llegar acá a la tertulia, estuve revisando pues varias cosas en internet y no se encuentra mucho sobre el tema, pero encontré un punto en particular en donde se hablaba de que este tipo de estrés postraumático era el reflejo de lo que no queremos y a lo que no queremos llegar también como personas. Y así como dice doña Lina, esta pandemia sacó lo mejor de muchas personas, pero también sacó lo peor de muchas otras. Entonces, ese nivel de sensibilidad que se está manejando y que nosotros somos los que, el reflejo de esas situaciones en la propiedad horizontal, está totalmente acrecentado. O sea, el nivel de sensibilidad es el triple de lo que era antes. Obviamente, el teletrabajo, las actividades al interior del hogar, los niños en los apartamentos, el estudio desde la casa y todo ese tipo de situaciones llevan a que no se tenga tolerancia con absolutamente nadie, al punto de incluso señalar de ruidos de que por momentos creemos nosotros como administración que ni existen, sino que son como el reflejo será del aburrimiento de las personas estar en la casa y todo eso complica el tema de la gestión. Y adicionalmente hablo también del tema del miedo a que eso pase, en lo que estaba leyendo, eso en relación, Jorge, a que el COVID, y lo hablo específicamente en Medellín, pasó de ser una cifra todos los días a usted tener esa cifra en su compañero de trabajo, en su familiar, en sus amigos, en ya mucha gente cercana, situación que no se veía antes.
y ahora las cifras al interior de la propiedad horizontal son mucho más grandes en las cifras conocidas, porque obviamente hay unos subdatos de la gente que no reporta y que no alcanzamos a conocer, que eleva ese nivel de estrés en incluso hasta en el mismo piso. Como dice la doctora Lina, enfrentamientos verbales y en algunos casos físicos por el miedo a que una persona de un apartamento que está contagiada lo sepa el vecino y empiezan esas discusiones del por qué abrió la puerta, por qué no limpió y por ese tipo de situaciones. Entonces ese tipo de estrés va de la mano de del miedo de lo que genera y el miedo de lo que va a producir eso ahorita en el inmediato plazo. Gracias, gracias Andrés. Mónica González, ¿se nos puede contar de lo que ha vivido en estas copropiedades? Gracias, doctor Jorge, por la invitación y a los asistentes. Gracias por compartir este espacio tan importante con nosotros. Jorge, mira, el tema de las asambleas que nos cogió pues en esta situación, a mí el tema de las asambleas virtuales me ha parecido muy asertivo y nos ha ido súper bien. A nivel, pues, en mi empresa nos ha ido muy exitoso, pero lo que sí me está preocupando es que la gente, como decía mi colega Andrés, la gente no sé por estar encerrados en el apartamento, tener una persona infectada de COVID, ha generado tanto estrés que he notado que llegan a las asambleas de una manera muy agresiva. Llegan como toda esa furia del encierro o de las situaciones que estén pasando, sean económicas, de salud, y se convierten en unos debates personales contra los miembros del consejo, contra la administración. He acompañado muchas colegas a las asambleas para ayudar a ser de pronto presidente de una asamblea para agilizar las mismas, pero sí se ha notado que ese tema está muy complicado porque toda la gente están llegando a las asambleas como como decía la doctora Lina. No se puede mandar la plata. Hola. Ya, sigamos. Como a generar polémicas y a expresar toda esa rabia. Eso es lo que he vivido, que me ha parecido muy complicado el manejo. Muy bien, yo quisiera, antes de darle la palabra a los otros integrantes del panel, en medio de todo esto, que Mónica Correa, compañera, amiga, gran profesional, que nos pegó un susto grandísimo hace poco porque estuvo muy enfermita, fue contagiada, estuvo en clínica, bueno, ella nos contará y todo lo que eso genera porque hablar del COVID es una cosa, pero tener el COVID es otra, diría yo. ¿O no, Mónica? Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, qué pena que he tenido como problemas con el audio. Sé que ya hiciste una presentación breve. No, pues yo tendría muchas cosas para decir, Jorge. Realmente me pareció muy interesante la temática porque sí es un tema muy complejo. Yo en agosto del año pasado perdí uno de mis mejores amigos porque no aguantó la depresión post-COVID. Perdí a mi mamá en diciembre y el 10 de marzo empecé yo con los síntomas. Pasé una semana pensando que era pues, cualquier malestar y al martes siguiente me hice la prueba y cuando salió positiva pues ya empecé un proceso médico, ¿cierto? No, el tema es muy complejo. O sea, realmente lo que uno siente desde que va para la clínica es un susto impresionante. Hubo momentos en que yo no sabía ni siquiera, pues yo creo que yo no estaba ni consciente porque no tengo claro ciertos tiempos o ciertos procedimientos. La familia es súper angustiada porque la comunicación es mínima, ¿cierto? Como lo que uno pueda lograr hacer ahí por el celular, yo no podía ni hablar y tenía dos accesos de oxígeno. Bueno, gracias a Dios, o sea, fui muy afortunada y le doy gracias infinitas a Dios porque me pasó esto cuando aún había UCIs. Yo terminé mi procedimiento médico el pasado domingo, me terminaron de aplicar el medicamento, me mandaron, yo estuve más o menos una semana en la UCI, posteriormente en cuidados especiales y luego por el tema hospitalario me mandaron a hospitalización en casa.
Allá me enviaron pues medicamentos, médicos, todo el proceso, pero es un tema muy complejo desde lo emocional. Yo soy independiente, o sea, mi trabajo es independiente, entonces es un mes pensando cómo va a pagar las cuentas cuando termine esto, si es que termina, porque uno todo el tiempo está como inseguro de si la vida continúa o no, uno termina ansioso, depresivo, con dolores musculares. Yo en este momento siento que estoy tranquila porque mi familia ha sido un apoyo fundamental, pero les cuento que esto es una cosa muy brava, o sea, hasta ganas me da de llorar porque no me provoca salir, me da susto volver a recaer. Doy gracias a Dios lo que les decía ahorita con el tema de que me tocó a mí vivirlo antes de este pico, pero en el tiempo que estuve hospitalizada en la casa de mi hermano, todo el tiempo los médicos que me visitaban, la enfermera, la terapeuta respiratoria, me decían, ¿qué es esto tan impresionante? O sea, cada día les asignaban 10 personas más. O sea, el volumen de personas que está en este momento necesitando un procedimiento médico pues a ellos se les sale de las manos. Entonces es uno como con ganas de gritarle al mundo que por favor se cuiden. Pues gracias a Dios no a todo el mundo le da lo que me dio a mí, ¿cierto? Pues que hay personas que les da una gripita o son asintomáticos, pero este es un tema muy complejo, es muy complejo, o sea, la sensación cuando el procedimiento termina es como que uno vuelve a empezar la vida, pues y estoy muy agradecida con la gente que estuvo muy pendiente, pero emocionalmente uno queda muy golpeado, o sea, honestamente es un tema de cuidado post-COVID, porque es un tema... Ahorita Mónica, nos vamos a cerrar con unos mensajes porque nosotros hoy, en mi concepto, estamos como estamos por la irresponsabilidad que hemos tenido en el manejo del COVID. Y voy a empezar por definir que la irresponsabilidad ha sido empezando desde el gobierno nacional. O sea, cuando el gobierno nacional ha venido disminuyendo lo estricto que fue al inicio en sus normas, simplemente mandó un mensaje de tranquilidad y lo que hizo fue que todo el mundo se relajara. ¿Qué ha pasado? Que nos relajamos y esto simplemente es una fiesta. Fiesta de la que hoy estamos recogiendo los muertos y estamos recogiendo los enfermos. Alberto, vos estás muy relacionado con el tema de laboratorio, con el tema de las vacunas, con el tema de todo este aspecto estrictamente clínico de manejo del COVID, y además sos consejero, presidente de un consejo de administración, vivís en propiedad horizontal. ¿Qué opinas al respecto de esta temática? Bueno, vamos a partir esto en dos. Vamos a hablar primero, y ahí en el documento que tú leíste faltaba una palabra clave, la incertidumbre. Entonces, estamos hablando de dos tipos, todo encierro produce estrés, y eso lo vemos en el campo familiar. Y lo vimos ahora, mire la cantidad de problemas que han habido con parejas donde el mismo encierro los lleva a que haya mucho conflicto. Entonces, ahí partimos y estamos hablando de parejas normales, estamos hablando de hogares normales. Si vemos el caso de Mónica, que ya es un tema de COVID, de enfermedad, nos podemos imaginar hasta dónde puede llegar ese grado de estrés tan grande, donde, pues no solamente es la angustia de saber que un familiar está mal, sino que las personas que están alrededor, muchas veces la gente empieza a decir, no, es que ya es un riesgo que esté aquí. Es un riesgo que está aquí, porque el mismo sentido de la vida y de defensa del ser humano hace eso, o sea, es defenderme cómo lo hago y me estreso porque sé que el vecino mío tiene COVID y que en un momento dado me lo puede pegar. Entonces, hay dos cosas importantes para diferenciar, y lo que yo decía, la normal y el paciente con COVID. Todo encierro produce estrés. Ahora, si tú hablas de una población de una copropiedad, donde muchas de las familias, con mayor razón, ya se vuelve muy irritable, lo que decía la doctora Lina, ya la gente no permite, ya la gente inclusive prácticamente se vuelven hasta maleducados, y eso en cierta forma pues es un sistema de defensa, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque no es que no puedo tener un acercamiento con él porque me puede producir la enfermedad. Ahora vamos a la pregunta tuya, la parte de enfermedad como tal. ¿Qué pasa con el ser humano? Uno, nos relajamos. Uno escucha amigos de uno que les toca atender una UCI o en una noche y que ven que se le están muriendo los pacientes y salen y le dicen a uno, eso para uno es duro ver
como uno en una sala de UCI, ver morir la gente, salir aquí afuera y ver la gente riéndose sin tapabocas, sin ninguna protección, como si esta gente estuviera viviendo un cuento diferente al que está viviendo la gente que está en la clínica. Entonces, es muy duro, es muy duro. Ahora, hay algo importante, el tema de las vacunas. La gente está convencida, y eso pasó en Brasil, la gente convencida de que yo me vacuno, ya soy inmune. No, señores, es más, la vacuna para llegar, porque la vacuna es una vacuna, es nueva a nivel genético, la vacuna no va a actuar ahí mismo. Es más, la segunda dosis, con la primera dosis no tiene nada. Con la segunda dosis y esperar un tiempo para que logre ese efecto que se espera. En Brasil pasó hoy, mire la cantidad de gente que salió como loco a divertirse. Hoy en Uruguay están hablando del 50-50. Por cada 100 pacientes que se infectan en Uruguay, 50 se mueren en las UCIs. Entonces, mire que ya estamos hablando de un número muy elevado y la gente muy convencida de que por la vacuna. Entonces, yo pienso que hay una cosa importante, Jorge, y es que educar al ser humano es muy difícil. Y la gente entiende cuando a mí se me muere un hermano, ya, sí, ya entiendo. No es que esto no es charlando, pero hay que sentirlo, hay que verlo, qué tristeza, que hay que sentirlo. Y ahora que ya empezó a tocar seres cercanos, familia, ahora sí empezaron a entender, hombre, es que el tema sí es delicado, es que me puede llegar a mí. Pero lamentablemente, como no a todos les ha llegado, entonces no todos entienden lo grave que puede ser el no cuidarse y el autocuidado de las personas. Así es, Alberto, muchas gracias. Alfonso Álvarez. Alfonso, ¿qué se me hizo? Está por aquí, ¿cierto? Alfonso. Claro que sí, muy atento. Eso sí, Alfonso. Estoy como el búho. Está muy bien. Alfonso, vos como director, coordinador, creador, vos sos el mago en muchos aspectos en el desarrollo de la propiedad horizontal en nuestro país. ¿Vos cómo estás viendo este tema? ¿Qué te ha tocado? ¿Cómo desde Asurbe se está afrontando este cuento? ¿Cómo estamos nosotros viendo desde Asurbe esta situación, en especial ese nivel de ebullición de estrés que hay en estos momentos reflejado en las asambleas? O sea, es que es latente lo que está pasando. Sí, bueno, buenas tardes para todos los participantes. Jorge, te acepto lo de mago, entendiendo lo que es de buena fe. pero no hago magia como tal, sí. Son propuestas pues como muy aterrizadas y muy concretas. A ver, este tema, y me disculpan pues ya que lo están tomando muy de lleno con respecto al COVID, yo quisiera darle un enfoque que hemos venido trabajando desde mucho tiempo atrás, años diría yo. Nosotros dentro del concepto, y como muy bien lo has conocido Jorge, del concepto de Paz Feliz, nos focalizamos mucho en el ser. Y por ahí arrancamos todo. Y pues tengo una experiencia que justamente viene como anillo al dedo para plantear acá, y es que en su momento presentando esta propuesta pues en algún consejo, entonces una de las variables es la salud y la vida. Y me decían, pero la salud y la vida es aquí de cada quien, eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, retomo el tema de COVID, esta cosita tan compleja y que nos está complicando tanto la vida. Pero también yo diría que desde una parte positiva, si me lo permite. Puede sonar pues absurdo y sobre todo pues con todo lo que pasa y uno estando en esos momentos de enfermedad. También he tenido gente muy cercana, pues comenzando por Mónica, con el tema de enfermedad. En este momento tengo 4 personas muy cercanas en la clínica, muy complicadas. Pero a ver, ¿qué pasó con este tema? Este tema, desde que comienza a surgir, nosotros tuvimos un momento inicial dentro del proceso en el que se nos alborotó la naturaleza social, la naturaleza humana de nosotros, y comenzamos a ver que el tener no era el cuento, ¿sí? E incluso ni el conocimiento en su momento, sino que era el ser. Entonces, digamos que esta pandemia ha servido para como darnos la oportunidad. ¿Cómo? Volvimos a lo básico. Claro, como darnos la oportunidad de decirle, mire, es que si ustedes no han podido entender esto, tengan para que lleve, pues, sí, comprenda qué es lo que es el cuento.
Y en su momento, pues todo el mundo empezó a decir, no, es que esto ya cambió, aquí una cosa se partió el mundo en dos con la pandemia y con no sé qué. Yo les decía, seguramente cambiarán modos de hacer las cosas. Por ejemplo, miren este tema de la tecnología, que entre otras cosas tampoco era nueva, simplemente era que no nos habíamos atrevido a apropiarnos de ella. Pero yo pensaba, yo decía, pero en la gente como tal. Entonces yo miraba, bueno, el problemático de la copropiedad, entre comillas el problemático, porque de pronto puede ser hasta que tenga razón, eso ni se sabe, ¿sí? Pero en ese término decía, el problemático, decía, ese va a salir de esto y va a ser ya pues como el colaborador máximo y esto. El antisocial, la persona que está pues, el ladrón, el que está con esto, se va a regenerar y va a salir pues ya a dar sermones y todo, pues exagerando el tema para ser más gráfico. Y antes yo decía, no, aquí lo que puede pasar es que el bueno se convierta en más bueno y el más malo antes se empeore porque esto lleva a extremos. Y miren que de todas formas hemos ido avanzando ya con todos estos procesos, que incluso en cualquier proceso normal, las reacciones que se tienen cuando se inicia cualquier cosa nueva y una cosa que era totalmente inédita, a cuando ya se va como cogiendo la costumbre. Es como cuando uno tiene un problema de salud del corazón y le hacen un procedimiento, le hacen un trasplante o, en fin, o un cateterismo, alguna cosa, en el momento crítico le recetan a uno un poco de cosas y uno es juiciosísimo, uno es cuidado, mejor dicho, ni duerme pues para ser religioso con el medicamento, con la alimentación, y pasa algún tiempito y nos vamos como relajando. Entonces, todo esto para decir que gracias al COVID, creo que comienza a coger mucho más fuerza la línea de un concepto de administración humanista, porque fíjese que en todo ese periodo finalmente qué era lo que interesaba a la gente, y eso es lo que interesa realmente. Y luego pasa a ser ¿qué? Sus relaciones. Y obviamente, pues dentro de todo eso está el ser como tal, que miren que ya, pues no solamente, casi que nos dicen hasta de pronto, no se muera de COVID, pero muérase de depresión, pues, o de otras cosas. Entonces, aquí, ¿qué es, digamos, como un mensaje que quiero llevar? Si le quitamos ese componente de COVID a las asambleas de hoy y nos vamos para el pasado, yo creo que las asambleas siguen siendo lo mismo. La gente sigue siendo la misma. Ahora hay un elemento adicional que es la tecnología. Entonces, por ejemplo, antes los que tenían problemas para asistir eran los que no vivían cerca en la ciudad o algo así, y a ellos se les exigía un poder. Ahora, supuestamente, ya el problema no es para los que iban lejos, sino que antes se les da esa posibilidad que antes no la tenían de estar ellos representándose a sí mismos, y ya se comienzan a sacar disculpas, que es que los mayores no están familiarizados, y somos tan, bueno, es que de pronto la palabra que iba a decir era como muy fuerte, me voy como emocionando y voy sacando cosas que de pronto expresiones que no voy a decir, somos tan torpes, pues por minimizar un poquito el impacto, que les dijimos, bueno señores, no, entonces como ustedes no tienen la posibilidad, ni tienen conocidos, ni quieren aprender a manejar esto, entonces venga, reúnanse para que se puedan enfermar. O sea, como que si el riesgo de no participar en la asamblea fuera muy superior y muy grande al riesgo de la vida de la... Entonces, en ese orden de ideas, esta situación obviamente se convirtió en un agravante adicional, pero ese elemento de la tecnología es otro elemento que influye en la atención de la gente. Y comienzan, como dicen por ahí, un meme que me llamó mucho la atención, que las asambleas parecen unas salas de espiritismo. Eso es, me oyen, me escuchan, estás ahí, pues da una señal, a ver, eso es como una cosa así. Eso, digamos que también genera cosas diferentes mientras que nos vamos acomodando. Entonces, claro, ha confluido una serie de variables y que entre otras cosas no se ha hecho nada porque tampoco uno podría decir, no conozco muchas experiencias, pero de las que conozco no puedo decir que son la mayoría, que se han esforzado en trabajar en el ser. Claro. Y que de pronto estos eventos fueran de mejor resultado. Claro, gracias Alfonso. César, ya te doy la palabra Alberto. César, en algún momento
esperando el inicio de una asamblea donde estuvimos los dos, estuvimos hablando precisamente de este tema y de qué era lo que estaba pasando. Vos me decías, hombre, ¿qué es lo que está pasando? Que todo el mundo está prendido. Todo el mundo está prendido en las asambleas. Están llegando de la nada con una cantidad de problemas y de situaciones y de inconvenientes simplemente salidos como del sombrero. Entonces, fue parte de lo que me llevó pues a empezar a tocar este tema. Contanos un poco de tus experiencias, lo que has visto en estas asambleas, César. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, celebrando que Mónica está ahí, Marcela está ahí, que aliviada ya y entera. Perfectamente, pues después de venir de una hospitalización en UCI, uy, tremendo, pues qué alegría verla ahí ya con tan buen semblante. ¿Ah? Yo soy un abusivo, hermano, yo soy un abusivo, pero necesitábamos tenerla acá porque el testimonio en verdad es importante. Muchas gracias, bueno, César. Un abrazo. Qué bueno que ya estás ahí, qué bueno. Bueno, lo otro es, esta situación está supremamente complicada. ¿Sabe quién está hospitalizado en este momento? Desde el miércoles, Angélica. Ay, ¿cómo así? Angélica está desde el miércoles en la noche hospitalizada ya. Entonces, imagínate que cada vez hay más personas, como lo que estaban diciendo ahora, más cerca de uno que no va viendo aquí, que se está enfermando. Esta mañana acabé de recibir un mensaje de un amigo que está en cuidados especiales, está a punto de que lo lleven a cuidados intensivos, pero no hay disponibilidad y está totalmente ahogado. Me mandó un mensaje diciéndome lo doloroso que es. Y aquí nos acaban de dar un testimonio de lo que es, y la gente tan tranquila. Por ahí tengo una copropiedad donde están peleando que les presten el salón social para hacer un evento, y yo no entiendo eso. Bueno, no importa, pues qué se va a hacer, pues eso qué se va a hacer pues con la gente que no quiere entender. Y sí, hablaba con Jorge, creo que fue hace 8 días, exactamente, que estuvimos en una asamblea presencial, las poquitas que se han hecho presencial, y estábamos conversando sobre eso. Qué cosa tan curiosa, en la experiencia que tenemos. Yo que tengo todos tenemos una muy buena experiencia en asamblea. Yo que estuve haciendo en estos días la cuenta, tengo más de 600 asambleas presenciales y virtuales en las que he asistido, y nunca, créanme que nunca había visto a la gente tan agresiva como la he visto este año. Nunca. Raro, pues llega la gente, así sean virtuales, vea. O yo no sé si será porque al ser virtuales, la gente entonces ya no le está dando miedo hablar y insultar al otro y lo que sea, pero a veces de pronto esas conversaciones en chat de las asambleas virtuales son un desahogo de no sé de qué, pero es la manera como se insultan, como se dicen. Yo les decía a los de la asamblea, hombre, ¿por qué no deshabilitan ese chat? Porque es que se insultan, se agreden, la cosa más impresionante. Yo nunca había visto eso, y fuera de eso, cuando hay intervenciones, alguna gente es muy respetuosa, pero la gran mayoría con unas descalificaciones y una manera de hablar y agredir a los conceptos y todo eso que yo nunca había visto. Entonces, bueno, ¿qué será lo que está pasando? ¿Será que el hecho de no estar presencialmente, de pronto la gente entonces ya no le da miedo y dice lo que sea del otro? Porque de pronto presencialmente, no sé, sería como para analizar por qué está pasando eso, si es que el hecho de ser virtual, la gente está y sentirse bajo la protección detrás de una cámara, pues, y no estar físicamente, de pronto, ¿será que eso les está incitando a ser más agresivos? ¿O será producto en realidad del encierro y de la pandemia y de lo que está sucediendo? Yo creería que es eso. Pero sí hemos notado una agresividad. Yo de todas las asambleas que he tenido este año, todavía me faltan 7, y las 7 que me faltan las veo todavía con muchas complicaciones, pues por los mensajes que se escuchan, y como quien dice, espere que llegue la asamblea y verá, pero uno no entiende eso. Pues no a mí, entre ellos, entre la administración y copropietarios y entre los mismos copropietarios, pero es rarísimo. Pues yo la verdad sí no había sentido eso. Sí. César, vos que planteas eso, y hago un paréntesis para la doctora Lina, para que ahorita nos enfatice un poco más en esta parte. Yo hice un ejercicio porque estuve haciendo una comparación con todas las asambleas que hemos tenido virtuales, donde el chat está habilitado, pero en estos días he tenido 2 pruebas
sin chat y les digo que el tema es diferente. O sea, Claro. cambia totalmente la asamblea. Y este mensaje se los dejo a los administradores para las asambleas que tengan de aquí en adelante. Cambia totalmente. O sea, y yo decía, hombre, pero es que cuando nosotros en una asamblea presencial está el orador hablando, presentando su informe y todo el mundo allá secreteándose, todo el mundo escribiendo, nadie. Uno pide respeto y la gente tiene que atender, pero no atienden el informe y son escribiendo en el chat y después preguntan lo que ya fue presentado. Pues, hombre, definitivamente César, y qué bueno que lo pusiste ahí, pero ese chat hay que quitarlo de las asambleas virtuales, sería una recomendación, hombre, expresa. Alberto y Andrés, para que me están levantando la mano, y enseguida para que Fabián nos cuente un poco desde su experiencia cómo ha visto la situación. Alberto. No, estoy escuchando ya al compañero Hernán hablando algo muy interesante y siendo muy asertivos en el tema. Ya tenemos detectado un problema, y es el estrés que hay. Ya sabemos que, y la doctora Lina lo ratificó, ya sabemos que hay un estrés. Ahora, lo que yo pensaría y le diría a todos los administradores y a la gente que estamos acá es, bueno, ¿será que es la oportunidad para empoderar al comité de convivencia a empezar a hacer un análisis, a verdaderamente decir, o sea, que es que el comité de convivencia no es para arreglar el chisme del segundo con el de tercer piso? ¿Será que ahora, y escuchando al compañero Hernán como lo decía ahora, ¿será que ahora es el momento de decir, hombre, ahora hay una oportunidad muy grande? Ojo, pero dándole la formación, porque no pueden salir como locos así. Yo soy del comité de convivencia sin ninguna preparación. ¿Será que este es el momento para que un comité de convivencia empiece a afrontar ese tema? Porque es un tema que no se acaba hoy. Es un tema que les voy a contar mañana, el año entrante. En esta misma fecha estamos en lo mismo. Entonces, uno dice, hombre, tenemos las herramientas, tenemos un comité de convivencia. Busquemos una persona, psicólogos, busquemos una persona que los prepare. Hombre, ¿cómo vamos a empezar a manejar eso? No hay que esperar el problema. Si empezamos un programa de educación continuo en las unidades con un comité de convivencia, yo pienso que es mucho el camino que se puede ganar, teniendo en cuenta lo que decía Hernán ahora. Entonces, yo pienso que hay que empezar a mirar. Ya tenemos el problema detectado y lo hemos vivido en todas las unidades, unas más fuerte que otras más poco, pero yo pienso que tenemos ese comité de convivencia. Hombre, tenemos una herramienta muy buena, utilicémosla. Sería lo que te quería decir, Jorge. Gracias, Alberto. Andrés. Jorge y César, hola, buenas tardes. Lo que dice César es totalmente cierto. O sea, las asambleas se convierten en algunas de ellas como si fuera un campo de batalla entre vecinos. Y a lo que decís, Jorge, de retirar el chat, nosotros en algunas asambleas, yo personalmente opté por tener una persona del equipo respondiendo solamente el chat de la plataforma y me dio buen resultado, pero no tan buen resultado como quitándolo, que era digamos, lo ideal. Ahí, como decía César, ahora no sé qué pasa en la virtualidad y ahí digamos que le traslado otra pregunta a la doctora Lina, y es que yo no sé por qué nos volvemos, entre comillas, tan berracos en el anonimato de tanta gente. No sé qué síndrome será ese, pero en la asamblea de por sí hay mucha gente que se vuelve muy guapa y si es virtual, pues el triple. No sé si eso tenga que ver algo con algún tema profesional que maneje doña Lina que se pueda explicar desde ese punto, pero nos volvemos los más valientes del mundo sin cámara, eso sí. Totalmente de acuerdo, Andrés. Yo sé que Lina nos puede ahorita ampliar eso, pero eso está detectado definitivamente, Andrés. Nosotros detrás de la pantalla somos unos berracos. A todo el mundo le dio por pelear, por ser agresivo, por señalar. Pero eso sí, esperemos otra vez a la presencialidad a ver si este tema va a continuar, porque definitivamente es un tema pues conexo a lo que estamos hablando. Fabián, desde tu experiencia, lo que has estado viendo en las copropiedades, como copropietario también, contanos tu experiencia en relación con este tema. Pues bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Mira, yo lo que pienso es, obviamente, la pandemia pues nos cambió la vida a todos y cambió desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de convivencia con la familia y desde el punto de vista tecnológico y otros más. Pero creo que esta generación, con esta pandemia, al encerrarnos, nosotros como personas y sobre todo yo diría que Colombia o el latino, nosotros no estamos acostumbrados a estar encerrados.
nosotros nos gusta la calle, nos gusta compartir, hablar con las personas, interactuar, diferente a otros países como europeos o Estados Unidos, Canadá, que les gusta estar encerrados. Ellos no conviven con vecinos y nada. Entonces, el hecho de cambiar esa situación y encerrarnos, de ver a nuestra familia todo el día, los hijos gritan, hacen tareas, preguntan, nosotros estamos trabajando, nos interrumpen, todo este tipo de cosas se acumulan y llegan un momento en que ya no las aguantamos, que queremos salir corriendo. Y obviamente pues generan este tipo de estrés. Además, ese mismo deseo de salir, de ya no aguantar más encierro y decir, no aguanto más, quiero por lo menos irme a comer un helado, dar una vuelta en un centro comercial, sin importar el riesgo que estamos corriendo, hace que precisamente con todas las normas, que la misma familia nos diga, no podemos salir, tenemos que cuidarnos, etcétera, etcétera, pues como digo, van acumulando y van haciendo que se genere este estrés. Ahora, por otro lado, también veo algo positivo, o que podríamos decir que estamos de suerte, pues la historia, la humanidad ha vivido en ciertos momentos diferentes tipos de pandemia. Yo digo que afortunados en este momento porque el avance tecnológico en el momento en que estamos fue fundamental para sobrellevarlo. Yo no me imagino esta pandemia o esta situación hace unos 20 años, 25 años atrás, donde apenas si existía, estaba saliendo el celular o teníamos el famoso Viper. Yo no me imagino cómo sería la situación. Ahora, para cerrar, yo diría que tenemos, o todo esto depende también de la actitud que le pongamos. Sí es muy fácil decirlo, es muy difícil llevarlo a cabo, pero es que la única forma y el único que puede hacer algo es nosotros mismos con la actitud que le pongamos a la vida y que le pongamos a la situación. Si nosotros nos dejamos llevar por este estrés, si permitimos desde nuestros hogares las peleas, la impaciencia y demás, pues no vamos a llegar a ningún lado, vamos a empeorar la situación. Con más ganas vamos a salir corriendo a estar en la calle, ¿no? Y yo creo que no hay fórmula mágica, no hay ningún remedio, incluso podemos estar vacunados, pero si no es la actitud que nosotros le pongamos frente a la situación, no vamos a salir adelante. Yo soy una de las personas que pienso que en toda situación de desgracia, de fracaso, de situación que nos afronte la vida negativamente, tiene dos intenciones o hay dos cosas detrás y una es aprender de ellas y la otra es buscar la oportunidad. Y creo que ahí es donde nosotros como seres humanos nos debemos enfocar, es en buscar la oportunidad, en aprender de la situación. Algunas personas adultas que no sabían manejar un computador aprendieron. A mí me sorprende algunas en una unidad, por ejemplo, donde residen muchas personas de la tercera edad, todos conectados en la asamblea, participando, diciendo sus cosas y wow, uno dice, sí se puede. Además, todas las personas, todos tenemos adultos mayores que les podemos enseñar y van a querer. Incluso hoy en día una experiencia muy chistosa, por ejemplo con mi mamá era una que odiaba el celular, que no, que ya para qué eso, y ahorita ya hasta me insinúa de que cómo consigue un smartphone, que ella ya quiere hacer ciertas cosas. Entonces, yo creo que también esta situación nos cambia la mentalidad, la tenemos que cambiar, pero tenemos que ponerle en nosotros la actitud. De lo contrario, pues va a ser peor la cosa y esto no va a cambiar, le pongo yo, en unos 2 años. Yo escuchaba por ahí en la W Radio unas estadísticas que conforme se están desarrollando, vendiendo y el ritmo en que se están vacunando los países, Colombia va a tardar 2 años en alcanzar la población de rebaño. 2 años es mucho tiempo. Ya llevamos 1 y no nos aguantamos y estamos en un tercer pico. En 2 años vamos a tener 4 y 5 picos, le calculo mínimo. Entonces, para finalizar, nada que hacer. O sea, es una situación que tenemos que enfrentar, que va a seguir complicándose, que el gobierno, en su afán de tratar de hacerlo mejor, acierta
o no acierta en ciertas decisiones, es también cierto que la vida continúa y la gente tiene que trabajar, la gente tiene que salir a buscarse su comida, pero hay que hacerlo bien. Y yo creo que bueno, como decía, es cuestión de actitud y cuidarnos sobre todo de la ignorancia, porque algunas personas dicen, no, pues ya está la vacuna, esto se acabó, no, esto es mentira del gobierno. Pues de esos son de los que nosotros nos tenemos que cuidar. Nada que eso con estas personas. Vemos muchos en la calle, pues a esos que vamos en la calle más bien alejémonos y en lo posible no salgamos. Yo hago mucha fuerza para salir de mi casa. Gracias, Fabián. Mónica González me tenía la mano levantada. No, se me levantó solita. Ah, no, pero es que ese es el problema de las asambleas virtuales. Ese es el problema de las asambleas virtuales. Sí, dejamos las manos levantadas. Natalie, gracias por acompañarnos. ¿Quién entró como administración? ¿Qué dice Asmón? Viviana. Eso, Viviana. Ya toda la palabra. Natalie, contanos un poco tus experiencias en todo esto y frente a la temática que estamos tocando. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que como lo decía don Fabián, de cierta manera hay que tener cierta tranquilidad, porque yo creo que el desespero es lo que a veces nos lleva a estresarnos más y tal vez a tener esas reacciones y esos impulsos que nos llevan como a descargarnos con otras personas. Y la idea es como siempre ser responsables, cuidarnos, pero manejando pues como cierta calma. Y eso ha sido muy evidente, el encierro, como lo manifestan ahorita en las asambleas y en esos chats de esas asambleas que definitivamente a veces ni siquiera las personas que hablan, sino más como el chat es el que daña como las asambleas. Entonces, la invitación es como a eso, a manejar la calma como para poder afrontar esta situación de una mejor manera. Gracias, Natalie. Viviana, gracias por estar acá. Tanto Natalie como Viviana son administradores de propiedad horizontal con un gran bagaje. Viviana, yo sé que ha tenido que sufrir bastantes situaciones especiales en sus asambleas. Y bueno, danos su testimonio, Viviana, frente a todo lo que has tenido que vivir. Bueno, la última que pasé fue la peor de todas, Jorge, que tú me acompañaste. Sí. Esa asamblea fue muy dura en sentido de que tenían el chat abierto y lo que hablabas ahorita, no nos permitían hacer la presentación de la asamblea en general y nos interrumpían con preguntas pues que no tenían absolutamente nada que ver con un tema tan importante como los estados financieros. Mientras que Jorge nos felicitaba y hablaba de que los estados financieros estaban muy bien, de que había un superávit en la unidad, la gente se limitaba en medio de sus rabias y todo lo que ustedes han hablado es verdad. Estaban muy acongojados por temas muy simples, temas de convivencia. Entonces, eso lo desmoraliza a uno bastante y más cuando hemos trabajado tan duro en esas unidades. En esa unidad yo llevo 7 años, una unidad que cogí con un déficit y ahora tiene un superávit muy bueno. Y es preocupante todo este tema del estrés, es tanto que yo terminé 2 días descansando de esa asamblea, porque la verdad no nos dejaban presentar y en sí el tema general es las rabias, parejas que se sentaban en la presentación de la asamblea participaban de forma irrespetuosa. Sabemos que solamente es una persona por apartamento y las parejas disponían de todo el tiempo para participar y acongojarnos más. Entonces, me encantó ahora que dijiste que hay una forma de calmar el chat. Tengo una asamblea pendiente, de hecho yo hablé con el consejo y la cancelamos en vista de esa asamblea que tuvimos ahí en esa unidad, Jorge y yo. Entonces quería como compartir esa situación en vista de, como les digo, que la preocupación es no importarles el estado financiero de la unidad actualmente, sino el cómo pelear
y por las cosas tan, digamos, ínfimas, pequeñas, en que se están buscando como desahogarse esos copropietarios. Es que precisamente, Viviana, y vos llegas a un punto donde yo quiero regresar, les voy a pedir permiso, yo sé que siempre les he dicho que vamos de 2 a 3, pero este panel yo no me lo puedo perder y yo quiero alargarme un poquito. Mire, precisamente es que es ahí, o sea, la gran preocupación es que copropiedades que cuando vos miras los elementos objetivos de resultados no tienen ningún problema, resultan con unos problemas inmensos planteados en las asambleas, pero de tú a tú. Mi problema con la administración, mi problema con el revisor, mi problema con el contador, mi problema con el presidente del consejo, mi problema con el otro copropietario, es mi problema entre personas, yo y tú. O sea, ese es el gran problema que tenemos hoy en la propiedad horizontal en estas asambleas este año precisamente. Es ahí donde se sale un poco del referente histórico, porque como lo decía César, es que, claro, miramos el comparativo y nosotros revisamos y decimos, hombre, ¿pero qué pasa pues? Es que aquí hay algo diferente, y ese algo diferente, doctora Lina, para que usted nos vuelva a plantear algunos temas desde lo clínico, ese algo diferente es donde yo, hay veces, en medio de todo esto, hago reflexiones de cuando yo veo pájaros que están sueltos, pues pájaros libres, y cantan y vuelan, y uno piensa que lo hacen desde la felicidad. Entonces, ¿por qué canta el que está en la jaula? O sea, el que está encerrado en la jaulita que tenemos en el corredor de la finca o de la casa, ese pajarito encerrado en ese pequeño espacio también canta, pero entonces ya uno, la reflexión que hace es que canta de tristeza, o canta de estrés, o ¿cuál es el motivo? Que de alguna manera es lo que estamos viendo reflejados en estas asambleas, doctora Lina. No sé si de pronto la relación que estoy haciendo es adecuada o no, pero además de eso, doctora Lina, yo sí quisiera preguntarle qué estamos haciendo y qué debemos hacer en relación con esta situación de estrés postraumático COVID-19, porque yo diría que hoy debería ser el boom de los psicólogos en todo el mundo. Hoy los psicólogos deberían tener filas de contrataciones para poder atender lo que está sucediendo hoy, porque creo que todos tenemos algún problema en la mente, en la forma en que hemos tenido que recibir todo esto y en la forma en que nos hemos tenido que acomodar tan rápido a una situación de esta, doctora Lina. Doctora Lina. Hola. Bueno, yo he estado escuchando desde sus posiciones como administradores y sé que ha sido bastante complejo la situación, y desde lo que yo he vivido yo quiero contarles varias cosas, y me encanta que tocaron un punto y fue el del comité de convivencia. Yo creo que el comité de convivencia debe ser crucial para esto que está pasando, ¿cierto? Entonces, yo quiero primero decirles varias cosas. Una es que cuando yo quiero contarles una experiencia, me disculpan si me están preguntando, pues como cómo lo veo en este momento como profesional en el ser. Yo le pido, por favor, si me estoy extendiendo mucho, doctor, tranquila, Lina. Pero es que de verdad que es un tema demasiado extenso, ¿cierto? Y se toca desde muchos puntos. Yo voy a tratar de recogerlos como todos, ¿cierto? Bueno, una de las cosas es contarles, a mí también me dio COVID, yo estaba en embarazo. Ay, doctora, no sabía. Sí, señor. A mí me dio COVID, pero gracias a Dios no me fue pues mal. Los síntomas solamente que me dieron fue perdí el gusto y perdí el olfato por un mes, ¿cierto? Básicamente fue eso, gracias a Dios. Pero yo estaba a una semana de tener mi bebé cuando me dio COVID. Empezó primero mi esposo llegó súper indispuesto, y a los 2 días, cuando él llegó súper indispuesto, yo dije,
con toda seguridad, nosotros también tenemos... Lina, se te activó se Lina. desactivó el micrófono. Ya. Ahí, doctora. Ya. Sí. Bueno, yo soy una persona creyente, entonces fue bastante difícil porque yo esa misma semana, mi esposo llegó con muy indispuesto un martes y yo esa misma semana, el viernes, me iban a intervenir para tener mi bebé. Entonces fue una situación difícil y yo, lo que decían ahorita es totalmente cierto, o sea, el mero hecho de que usted salga con prueba positiva para COVID, ese mero hecho sin sentir absolutamente nada, porque yo no sentía nada, gracias a Dios, le da a uno una angustia, es impresionante. O sea, cuando a mí me dijeron, eres positiva, yo me puse a llorar, yo pensaba muchas cosas, yo pensaba en mi bebé, yo pensaba en mi hijo 8 años, yo pensaba en mi vida, yo pensaba, entonces yo a este impacto, a este momento de impacto, yo lo nombré hematohidrosis, es una palabra que hay para referirse a un miedo atroz, una angustia atroz por lo que hemos visto en las noticias, por lo que hemos vivido en nuestras familias, o sea, por muchas cosas, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, yo también hago como la introspección y empiezo a mirar, Dios mío, si esto es, o sea, con el mero impacto de que me digan que soy positivo, ¿cómo serán las personas, nuestra compañera Mónica que vivió estuvo en una UCI, que, o sea, esto debe ser una cosa tremenda, ¿cierto? Gracias a Dios nos recuperamos, mi hijo solamente le dio un dolor de cabeza, mi esposo le duró 2 días y a mí se me fue el gusto y el olfato por un mes. Pero eso es todo, el parto lo postergaron a 2 semanas, gracias a Dios estaba a tiempo, entonces mi bebé nació bien y todo estuvo bien, gracias a Dios. ¿A qué voy a esto? Al momento en que el ser, la persona, se enfrenta. Ahorita decíamos, sí, vemos todo lo que está pasando, vemos la irritabilidad, el enfado, la frustración. Pues de verdad el ser está viviendo un cambio y una sensación que es atroz, yo la diría así, es atroz. Desde ese mismo momento y lo que está sucediendo en las unidades, es precisamente eso. Entonces, ¿en qué se convirtió eso? Eso nos está llevando a que haya una pérdida y ese es el valor más afectado que hay, a la empatía y al respeto, ¿cierto? A la empatía y al respeto. Entonces, no escuchamos lo que decía ahorita el doctor Jorge, no escuchan, no escuchamos. ¿Por qué? Porque mientras que usted nos está hablando, yo aquí estoy pensando cómo defenderme. Yo aquí estoy pensando O cómo atacar. ¿qué más voy a decir? ¿Cómo voy a atacar lo que usted está diciendo? ¿Cierto? Y eso lo vemos en las asambleas. Usted me disculpa, doctor Jorge, yo voy a colocar como ejemplo lo que pasó en la asamblea de nuestra propiedad en marzo, ¿cierto? El chat estaba abierto. Mire, ustedes no se imaginan, eso fue una cosa tremenda, tremenda. Eso degradaron a mucha gente por ahí, eso mejor, no, eso fue impresionante, eso fue impresionante. Entonces, yo desde ahí yo decía, Dios mío, ¿qué? O sea, ni siquiera escuchamos lo que están diciendo. Y al no escuchar, entonces volvía y repetía lo mismo, volvía a preguntar lo mismo, volvía a preguntar lo mismo. Y mire, doctor, que usted mismo decía, pero es que eso ya lo explicamos, Claro. ¿cierto? Porque la gente está a la defensiva, la gente no quiere escuchar, la gente quiere atacar, ¿cierto? Entonces, yo agradezco que han tocado lo del comité de convivencia, porque en este momento yo estoy trabajando frente a ese tema con el comité de convivencia. ¿Qué hacer para solucionar lo que hoy nos está pasando? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Dijo, enseguida me... Perdón.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer referente a esto? Tenemos que tener claro que el hombre tiene por naturaleza que no debería ser así, que todos podemos mejorar, porque es un colectivo. Y es que la experiencia cuando estamos en colectivo del ser humano, es que se arriesga a hacer polémica. O sea, como que sale el ser revolucionario que hay dentro de cada uno, digámoslo así. Sale el ser revolucionario porque se siente apoyado, instiga a eso, a las peleas, a los malos tratos, ¿cierto? Quiero mencionar, inclusive lo tengo en este momento en mis estados, y es que, por ejemplo, Einstein un día llegó a repasar la tabla del 9 y él colocó todos los resultados correctos, pero el último, 9 por 10, puso 91 y es 90 y todo el... Doctora Lina, se le apagó el micrófono. Doctora Lina. Hola. Repítanos que se le apagó el micrófono. Hola, ya. Sí, le escuchamos hasta 91. Entonces él le dice al grupo que tristemente el ser humano es así. El ser humano, cuando ven lo positivo, no se lo dicen. Ay, qué pena con ustedes. Es que también tengo este internet más malo y tengo una interferencia aquí. Tranquila, le escuchamos entonces, bien. Cuando vemos lo positivo, Doctora Lina. Doctora doctor, Lina. qué pena con usted. Discúlpeme un momento. Tranquila. Bueno, mientras la doctora Lina resuelve ahí, Andrés, qué pena, ibas a hablar. Sí, mientras sigue la doctora Lina, un tema importante que ahorita tocaba don Alberto y es una dificultad nuestra en las asambleas y de todos los administradores y es el tema del comité de convivencia, digamos, retomando ese tema con el hilo que traía la doctora y es que en las propiedades horizontales todavía pensamos, y hablo no porque lo piense, sino porque somos de la propiedad horizontal, de que es que el comité de convivencia es un comité para eventos y fiestas y no le damos la verdadera relevancia que tiene el comité de convivencia. Ahorita don Alberto decía, qué bueno que el comité de convivencia se apersone de esta situación. Maravilloso. Este año, no sé si les pasó César y Jorge en las asambleas, la dificultad hasta para nombrar consejo. Comité de convivencia, a mí particularmente 2 o 3 copropiedades lo pude hacer, en el resto la verdad no fue posible y es don Alberto, pues el punto es, desde preguntas, desde qué presupuesto tiene el comité de convivencia hasta cuántas fiestas vamos a hacer en el año y qué autonomía vamos a tener. Entonces, mire que no le damos la importancia al comité porque todavía consideramos que el comité es para que haga la fiesta de Halloween. Entonces, estos temas tan importantes y tan de fondo, tan necesarios en la asamblea, la verdad es como por pasar de largo porque no hay una conciencia como tal en esa situación. Lo que pasa es que, y Andrés, lo que pasa es que aquí yo insistiría en algo y es que precisamente hay un fantasma que está dentro de las asambleas este año, que lo estamos denominando, o al menos yo me inclinaría por denominarlo estrés postraumático, creo, conforme a la denominación del estrés postraumático y a la investigación que les mostraba ahorita, que vamos acertados por ese camino. Es más, yo quiero invitar a todo el panel para que me acompañen dentro de 8 días, porque en verdad este tema apenas lo estamos empezando, no hemos terminado de arañar al menos cosas de fondo. Entonces, espero contar con todos ustedes para la próxima semana. Pero es que precisamente es donde ahí vemos el gran problema. O sea, hay algo que está como en ebullición en el ser humano, en las copropiedades, dentro de las asambleas, que están llevando a que usted simplemente haga esto y se genere la chispita y se armó el problema. Se armó el desorden, como lo planteaba ahorita Viviana,
que fui testigo de, como ella muy bien lo expuso, fui testigo de todo lo que sucedió en esa copropiedad y todo lo que se manifestaba uno, porque realmente desde hace mucho rato se viene echando aceitico antes de salir de la casa para que muchas cosas no le afecten, pero en verdad es inaudito muchas cosas de las que están pasando. Y ahí Alfonso ahorita hacía el planteamiento y yo estoy de acuerdo en que hay una situación que viene desde antes frente al tema de cómo estamos nosotros afrontando desde la administración, desde la dirección y desde el control la propiedad horizontal, muchas veces de pronto sin tener en cuenta al ser humano o la base no siendo el ser humano, sino otros elementos. Pero es que este año, en verdad, el tema, y yo creo que lo expresaba muy bien César, cuando nos decía en su experiencia de las 600 asambleas o más que ha tenido, este año es diferente. O sea, este año rompió toda estadística frente al tema del comportamiento de las personas en las asambleas. Y definitivamente el factor común, como lo explicaba yo al principio, al menos que yo veo, es el COVID-19. Ahora, eso que nos genera a nosotros ese estrés que nos viene generando, lo difícil es que no lo identificamos y muchas veces no identificamos que yo lo tengo o que el otro lo tiene. Y lo que estamos tratando de hacer acá también es, hombre, listo, en la medida en que seamos conscientes de esto, pues en esa medida también vamos a ser un poco más de tolerantes y de pacientes de aquí en adelante con toda la dinámica que se está presentando. Pero no por eso es de aguantar pues una dinámica como esta. Pues hay que tomar ciertas medidas como lo del chat, por ejemplo. Yo creo que es bien interesante que empecemos a quitar eso como opción y vamos viendo de pronto un poco más recuperar la estabilidad en las asambleas. Doctora Lina. Jorge. Sí, señor. Sí, Mónica. Jorge, cuando me contaste la semana pasada de qué querías... pues, qué tema querías poner en la tertulia de hoy, a mí me pareció muy interesante porque yo creo que es un tema, o sea, ese tema psicológico se nos volvió paisaje. El año pasado que nos encerraron, pues que empezó como todo el tema de cuarentena en marzo, éramos todos como que no sabíamos, o sea, ningún país sabía cómo coger el tema porque es que era un cuento novedoso, ¿cierto? Y uno veía gobiernos haciendo ensayo-error a ver qué le funcionaba. Y creo que ese tema humano se quedó, pues el tema emocional, yo creo que se quedó por allá guardado en algún rincón. Seguramente hay pensadores, pues habrá que googlear a ver si encontramos más información, pero me parece muy válido este espacio para que las personas de las asambleas, sobre todo los administradores, que también empiecen como a promover a través de una buena comunicación interna en sus propiedades, en sus copropiedades, que empiecen a generar este planteamiento que se hace hoy acá en la tertulia, y es que nos cuestionemos esto. O sea, se nos volvió paisaje, como cuando el vecino empieza a martillar que el primer día escuchas todo el ruido, pero al cuarto, quinto se te olvida que ahí está sonando algo, ¿cierto? Entonces es cómo hacer difusión a este tipo de cuestionamientos para que se haga un trabajo en el comité de convivencia, en los consejos, y tratar ese tema, ¿cierto? O sea, me parece, lo que quiero es como agradecer el espacio y la oportunidad de que la gente se cuestione esta situación, porque está en el inconsciente, como decía la doctora. Claro, o sea, Mónica, no lo hemos hecho visibles. Exacto, es que, mire, para yo resolver un problema, ¿qué tengo que hacer primero? Reconocer el problema, ¿cierto? Si el problema no se reconoce, pues no vamos a hacer nada para resolverlo. Entonces, lo primero es lograr identificar si efectivamente lo que está pasando en la propiedad horizontal hoy, y en especial en las asambleas que hemos pasado, es precisamente esto, es en razón a ese estrés postraumático que nos ha dejado el COVID-19. Porque lo segundo es, si ya lo reconocemos clínicamente, ¿cómo lo vamos a atacar? Vía comité de convivencia, vía otras alternativas psicológicas, vía EPS, vía gobierno nacional. ¿Cómo nosotros podemos atacar entonces ese problema? Doctora Lina, ya veo que está lista. Bueno, me disculpan por favor, pero tenía un hermano que, mejor dicho, porque está aquí en portería y estaba que le daba. Tranquila.
Bueno, entonces lo que les decía, yo en ese momento me encuentro trabajando frente con comité de convivencia y precisamente me encuentro haciendo un plan que vamos a hacer desde la unidad para esta realidad que hoy nos ha afectado no solamente a los habitantes, les ha afectado a los administradores, porque he visto la administración de la unidad también bastante afectada por esto. He visto que está pasando también, por ejemplo, en el grupo de vigilancia. Miren, o sea, es tanto, es que es un estrés general, es que esto es general, esto no solamente de los habitantes, sino que se ha vuelto de todos. Por ejemplo, el estrés de la vigilancia han llegado al punto en que entre ellos mismos se agreden. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Y es por todos lados, donde usted, al frente que usted se meta, está sucediendo tal cosa, ¿cierto? Entonces yo me encuentro trabajando en un plan para la unidad con el comité de convivencia que lo he titulado Inclusión y Empatía desde la Metanoia. Metanoia es un cambio de mentalidad. Si nosotros no tenemos un cambio de mentalidad, es difícil que esta realidad cambie, ¿cierto? Pero si solamente nos quedamos nosotros con ese cambio de mentalidad y no lo damos a conocer a los demás, no los incluimos para que se haga, va a ser difícil, no va a cambiar esta realidad, ¿cierto? Entonces, en todos los equipos vamos a trabajar esto. Yo he sacado, apenas estoy en esa construcción y he sacado, por ejemplo, si ustedes me permiten, les doy el título de lo que he hecho hasta el Claro, momento, doctor, claro. porque creo, por ejemplo, en las campañas, yo creo que las campañas son un punto de partida para ayudar a la comunidad a superar todo esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el número 1 yo tengo sentirse acogido, ¿cierto? Ser buenos receptores, sentirse acogidos, que estamos aceptando a la gente tal y como ellos son, porque no todas las personas somos iguales. La segunda, no sentirse enjuiciado ni enjuiciar, porque a veces pensamos que lo que el otro, a veces nos metemos en la cabeza del otro y estamos seguros que el otro piensa esto de mí. Y mentiras, o sea, nos hacemos ideas, ¿cierto? Otra es la postura abierta y tolerante con los diferentes puntos de vista, que todos somos diferentes, no una sola persona tiene la verdad absoluta, todas las personas tenemos desde nuestra realidad una verdad. Otra es que hay que mostrar interés, ¿cierto? Porque en ese mostrar interés yo me puedo encontrar que resulta que el equivocado soy yo, que no es el otro, sino que soy yo. Otra es evitar el egocentrismo, no pensar que todo lo que usted está diciendo es porque usted me lo está diciendo a mí. Entonces todo es para mí, me lo está lanzando a mí, ¿cierto? Otra es el cambio como opción de forma positiva. ¿Cómo vamos a hacer desde todos estos planes de trabajo a que eso sea positivo? Otra es que hay que llamar al silencio. A veces no necesitamos hablar, solamente necesitamos escuchar y guardar silencio. Voy uniendo como todo esto, porque yo creo que el comité de convivencia sí debe tomar punto en esto. Doctora, yo ahí quiero manifestar dos situaciones y Alfonso, no sé, me parece muy interesante y pues no me voy encontrando con esta sorpresa en este tema específico que usted está trabajando. No sé cómo de pronto podríamos nosotros ayudar, nosotros aportar. Yo sé que Asurbe tiene unas grandes posibilidades en todas estas temáticas, porque a mí me parece bien interesante que desde ese frente ojalá se logre ampliar la posibilidad de llegada de estas propuestas para que logremos ir impactando de alguna manera la comunidad, ¿cierto? Y logremos ir avanzando, porque un elemento donde estamos viendo las reacciones son las asambleas, pero el tema sigue, ¿cierto? El problema está ahí, porque yo me inclino y hacía el atrevimiento, me tomaba el atrevimiento de definir esto como estrés postraumático, es porque yo miraba y yo sé que eso es un problema clínico que deben tratar
clínicamente, o sea, lo deben manejar. Esos planteamientos, primero uno era esta parte, Alfonso, para que enseguida nos colabores en esa parte, de pronto cómo podemos nosotros ayudar. Y lo otro es, en un estado normal, el planteamiento que me acaba de hacer la doctora Lina frente a lo que está construyendo, digamos que en un estado normal, yo lo veo muy bien. Pero doctora Lina, ¿cómo hago yo en medio de una situación de estrés que ni siquiera yo reconozco porque nadie lo está identificando? ¿Cómo hago yo para aceptar y para trabajar algo en relación con esos planteamientos? Y voy a poner el ejemplo de las decepciones amorosas. Cuando uno tiene una decepción amorosa y está por allá llevado del berraco, pues, y con la tristeza más grande, resulta que llega el amigo y le dice, vos sos pendejo, mujeres hay muchas y no sé qué, pero vos estás en medio de ese dolor, en medio de esa situación que nadie más entiende y yo no tengo oídos para nada más. O sea, ¿cómo yo dentro de este nivel de estrés que estamos viviendo, que primero no hemos identificado, segundo no lo hemos aceptado y tercero pues no lo hemos tratado porque por las dos anteriores, cómo hago yo para que esos planteamientos realmente me afecten positivamente? ¿Cómo hago yo para trabajarlos? ¿Sí? Esa sería mi primera pregunta. Pero primero, antes de que usted me responda, Alfonso, ¿cómo nosotros nos podemos involucrar con la doctora Lina en esto que me parece bien interesante? Bueno, Lina, qué bueno que estás en eso. Y muy seguramente habrá mucha más gente que está trabajando. Y por eso decía yo que el COVID ha sido una gran oportunidad y que tiene cosas positivas, pues las cosas no son ni buenas ni malas, sí, malo que le pase a uno esa enfermedad. Qué pena va a hacer este paréntesis. Gloria, una hermana de Gloria, una del equipo de trabajo nuestro, que es psicóloga también, colega tuya, Lina, se enfermó, también estuvo muy mal. Y ya, bueno, ya se está recuperando, hoy la está mandando para la casa. Y a mí lo que se me ocurrió decirle es que disfruten el dolor que sintieron. O sea, ese dolor que sintió por allá y saber ahora que volvió a la vida, están felices, están radiantes, sí. Pero entonces que todo eso lo que está ayudando es a sensibilizar, que infortunadamente, como también lo han dicho, son temas de muy cortico alcance, porque se convierte más en algo emocional, que se va entrando luego en lo normal y se va pasando. Entonces, qué bueno, Lina. De todas formas, nosotros desde Asurbe, yo aquí voy a actuar como el niño que hace pataleta. Llevamos casi 8 años ya con una propuesta concreta, con un antídoto concreto, que es la cultura de Pache Felices, y ni Jorge pues ha podido como apoyarme bien en forma con esto. O sea, miren, esto que está muy bien hacer actividades y hacer programas como tal, pero aquí hay unos elementos estructurales que si no se trabajan y se cambian los paradigmas, realmente nunca vamos a seguir pues, una buena ruta. De hecho, nosotros la semana entrante vamos a lanzar un programa, una propuesta focalizada, Alberto, en los consejos de administración. Sí, que son 3 fases, pues, como en su tema digamos, de entrenamientos, pues, si se quiere llamar así. Pero bueno, no, qué bueno, Lina, sería ideal que de pronto conversáramos y mirar cómo se van sumando cosas. En esto, pues, hombre, es muy difícil pensar que la gente se tome el riesgo político de ponerse a decirle a su comunidad, señores, vamos a empezar a implementar aquí la cultura de Pache Feliz, porque eso parece que hablar de palabras y de valores que son claves y trascendentales en las personas está prohibido en la propiedad horizontal. Miren, llegar a hablar de la propiedad horizontal de amistad, de solidaridad, de amor, parece que eso no tuviera sentido. Pero acabamos de pasar diciembre donde nos sobraron mensajes y todo a flor de piel y la familia y los valores y la amistad y Llega enero, asambleas y hasta ahí llegamos, porque todo se nos olvida, ¿sí? Y realmente son palabras que están como vetadas en propiedad horizontal, porque ya comienza a verse ridículo. O sea, entonces hay que hacer ese cambio de paradigmas que son, yo tengo identificado por ahí unos 18 paradigmas que hay que comenzar a trabajar en ese concepto de mentalidad. Son décadas de haberse creado un estilo de vida, una cultura de manera silvestre que finalmente
dentro del diagnóstico que hice en todo este proceso de investigación es que finalmente en propiedades horizontales nos convertimos en comunidades disfuncionales, así de simple. Nos estamos desnaturalizando de nuestra capacidad social. Ya nos sentimos felices y vivimos bien en una unidad porque no conozco a nadie, porque nadie me conoce a mí. Y ya se ha muerto gente en un edificio. Tuve esa experiencia en la diplomatura que damos de un estudiante que nos compartía eso, que se murió alguien en un edificio pequeño, después hicieron una reunión y detectaron que ahí había como 4 o 5 personas vinculadas a la salud y que de haber sabido eso, de pronto esa vida se pudo haber salvado. Entonces nosotros somos miopes, o sea, totalmente miopes. Y mire que finalmente tenemos tan estigmatizada la propiedad horizontal que cuando hablamos de convivencia, el término al que lo asociamos es al conflicto. ¿Qué dice la ley? Solución del conflicto, o sea, ya lo da por hecho. O sea, eso es la realidad. Y nos dedicamos a trabajar en los síntomas, no en las causas. Entonces, este es un tema muy estructural, muy de fondo, y pues que aquí sirva también para hacer la propagandita, hombre, qué bueno que en alguna de las unidades que ustedes tienen, pues se les midan, por lo menos a escucharnos, ¿sí? Que nos inviten a escuchar y a conocer en qué consiste toda esta propuesta y comenzar a reconstruir tejido social desde ahí, que ese es el sueño de Diasurbe y ese es el sueño de este proyecto. Muchas gracias, Alfonso, hombre. Doctora Lina, ¿cómo hacer nosotros en medio de esta situación que estamos viviendo? Repito, todavía no identificada, porque todavía no somos conscientes de que el COVID-19 nos está dejando un estrés. ¿Cómo hacer para nosotros impactar positivamente con las estrategias, por ejemplo, que usted está planteando? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es el modo operandis ahí para que eso realmente haga impacto? Doctora Lina. Bueno, doctor, yo pienso que yo estoy haciendo esta labor como partiendo de lo que está viviendo la unidad hoy, ¿cierto? Yo pienso que lo más importante es dotar a las personas de las habilidades emocionales para enfrentar la situación, ¿cierto? Los problemas son inherentes a la vida, ¿cierto? Son normales en la vida y en todas siempre vamos a tener esos problemas. La pregunta es cómo lo vamos a solucionar. Para que las personas puedan solucionar esto, hay que dotar a esas personas de nuevas perspectivas para lograr enfrentar esos problemas. Desde ahí, desde dotarlas de habilidades, desde ahí es que se quiere hacer esa labor, ¿cierto? Porque vemos que en ese momento las personas han perdido esa habilidad de gestión emocional. Y como es un trabajo comunitario, no es un trabajo, o sea, es un trabajo que va desde lo comunitario, pero que se quiere llegar desde lo colectivo a lo personal. Entonces hay que hacerlo de esta manera. Porque como es un trabajo tan colectivo, no se puede ir a cada uno. Entonces hay que dotar a esas personas de esto. No sé si me hago entender. Sí. Sí, es ir creando ese nuevo pensamiento, esa, de alguna manera, entre comillas, nueva cultura frente al actual. Bueno, compañeros, yo les agradezco mucho. Yo quiero que enviemos un último mensaje. Vuelvo y les repito que los espero para la próxima semana, para que continuemos abundando más. Pues les voy a dar una semanita para que estudien, para que revisemos a ver qué información hay al respecto, porque me parece importante, en verdad, que logremos ir definiendo y continuar definiendo este aspecto, porque pues yo diría que si ya aprendimos, entre comillas, a sanar el cuerpo, también tenemos que empezar a sanar la mente, ¿cierto? Al menos a callarla un poco, porque yo creo, retomo eso que decía la doctora Lina ahorita, hombre, no siempre tenemos que hablar. Es más, el gran objetivo de la meditación es lograr el silencio total, y por eso es tan difícil meditar. Entonces, creo que también es importante caminar hacia allá. Alberto, un último mensaje para que vamos cerrando la tertulia. No, el tema es interesante y lo que vos decís, Jorge, nos falta mucho, hay mucha tela para cortar.
Lo que se está viviendo y lo que decía la doctora Lina, hay que montar programas de educación continua, como lo hablábamos del comité de convivencia. Hay que empezar por tener claro cuál es el problema, lo que tú dices, Jorge. Hay que primero tener claro que lo tenemos y empezar a concientizar a los líderes de cada copropiedad. Tenemos un problema. Ahora, después de que lo concienticemos y sabemos que estamos diciendo a estas personas, tenemos un problema, empezar a mirar qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces yo pienso que el reto es muy grande. El asunto es que pues, se está detectando. A mí me da mucha risa ahora que comentaba ya para terminar. La gente habla cuando es la asamblea virtual, la gente se desinhibe mucho. Se habla y habla y habla y habla, pero así es el ser humano. O sea, el ser humano, ¿por qué? Porque le están dando una oportunidad que no se la dan cuando está presencial. Entonces, aprovecha esa oportunidad para hacerlo ahí. No todo lo que hablan es bueno, a veces que hablan mucha cháchara, pero se desinhiben y hablan, y eso es normal. Lo que sí hay que tener claro en esto, y hay que mirar es, hombre, ¿qué es lo que queremos? Con esta tertulia que estamos llevando hoy, hombre, vamos a detectar un problema y vamos a empezar a mirar qué opciones tenemos para empezar a insinuarles a los presidentes de consejo, a los administradores, qué podemos hacer y qué se puede hacer con una asesoría, pongamos como la doctora Lina. Muchas gracias, Alberto. Andrés. Hombre, Jorge, muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos los que estuvimos acá presentes. Pues partamos de seguir con el mensaje del autocuidado, de cuidarnos todos, de entender una cosa que ahorita decía Alfonso, que para mí es muy importante y es un cuento que nosotros como administración tenemos hace mucho tiempo, y es que cuando nosotros no conocemos esa delgada línea entre ser propietario y ser copropietario. Entonces, yo insisto en ese tema porque cuando no somos realmente copropietarios es que no nos aguantamos al vecino y pasan esas cosas que hablaba Alfonso, somos muy individuales, muy egoístas, no nos importa quién vive en la puerta del lado, etcétera, etcétera. Y pasan situaciones como las que mencionó la doctora Lina en ese aspecto. Entonces, el tema quedó más que empezado, Jorge, y reiterar obviamente la importancia del cuidado y de conocernos y de conocer quiénes son los que están al lado nuestro para poder entender qué es la solución que le vamos a buscar a esta situación. Muchas gracias, Andrés. Alfonso, ¿cuál sería el último mensaje de Azurbi? No, pues simplemente es que a veces las cosas, a veces no, por lo general todo lo grande comienza con cosas pequeñas, con detalles, ¿sí? Aquí el tema del lenguaje es clave. Y pues la propuesta sería que digamos que cambiemos más el concepto del conflicto, que es dar por hecho ya una dificultad que trascendió a otro nivel y mirarlo más bien desde las oportunidades. Si nosotros comenzamos a escuchar qué es lo que nos están diciendo esos conflictos, seguramente encontraremos una cantidad de cosas simples por las cuales podemos iniciar a trabajar. Gracias, Alfonso. Y te hago un paréntesis, Alfonso, porque voy a poner el ejemplo de Zoom. Zoom antes de la pandemia era una empresa que venía trabajándole al tema de la comunicación virtual y de las posibles reuniones virtuales y era muy frío. Yo creo que su nivel de respuesta en clientes, pues venía trabajándole al asunto. Resulta que la pandemia lo potencializó. La pandemia potencializó todas estas empresas con estas ideas innovadoras de aprovechamiento de la virtualidad. Lo digo como ejemplo frente al planteamiento que vos has tenido desde hace mucho rato. Conozco la investigación, conozco el esfuerzo que has hecho y siempre te lo he dicho, siempre contar con nuestro apoyo. Y es que posiblemente este tipo de crisis lo que también va a hacer es potencializar esa gran idea y esa propuesta que tenés innovadora frente al tema de PH Felices. Yo sé que en la medida que vamos desarrollando este análisis, vamos a ir involucrando el tema y vamos mostrando lo bondadoso que es esa propuesta para la propiedad horizontal. Y yo sé que los administradores y consejeros y personas que nos están acompañando y nos están escuchando, pues van a lograr ver eso que posiblemente hoy no conocen. Entonces, te agradezco mucho esa participación, Alfonso, y yo sé que nos vamos a ir involucrando más. No, Jorge, y a vos, pues, sabes toda la gratitud que siento por estos espacios y la amistad que hemos ido consolidando, hombre, tan valiosa. Muchas gracias, Alfonso. Así es. Mónica, primero reiterar lo que decía César, que felices de que estés acá, felices de verte bien, porque te veo muy bien.
Hubo en algún momento, como anécdota, y qué pena la infidencia, Mónica, en algún momento Mónica me envió un audio que sinceramente yo no reconocí la voz de Mónica. O sea, yo a mi esposa se lo pasé y yo le, esta es Mónica, amor. Y me decía, sí, como que sí se le entendía un poquito a lo Mónica, pero fue tanto el impacto para ella que cuando ella me habló que estaba en clínica, pues yo no la reconocí y nos preocupamos bastante, Mónica, y es para nosotros una alegría en verdad tenerte acá. Gracias por participar. ¿Y cuál sería ese último mensaje desde tu experiencia real? Muchas gracias, Jorge, y reitero pues como la gran oportunidad que es esta tertulia para los administradores y para las PH, no solamente en Medellín, sino en Colombia, y doy gracias a Dios pues por ser parte del equipo. De una manera muy corta, les cuento que yo no tuve forma de identificar mi contagio, o sea, yo no estuve cerca de una persona contagiada, casi que la última parte donde estuve fue en élite, unos 5 días antes. Creo, por un análisis que hice con mi cuñada mientras me cuidaba como una mamá, es que parece ser que lo mío puede ser un domicilio. Por ejemplo, en la casa de mi hermano son muy juiciosos cuando llega cualquier bolsa, cualquier cosa, la desinfectan, o sea, son muy juiciosos con eso y ya llevamos un año en este tema. Yo era totalmente, pues a mí eso no me pasó por la mente, yo nunca le apliqué un alcohol a una bolsa y creo que esa fue la forma en que me contagié porque no veo otra, pues es difícil identificarlo, pero creo que fue eso. Entonces es de pronto reiterar la invitación que nos hacía Andrés del autocuidado, de entender que no es el momento, que todos estamos desesperados por ir a una piscina, por vernos con la familia, por desahogar todo este estrés que tenemos, pero creo que no es el momento. Entonces es como reiterar que aún estamos dentro de una situación muy compleja. Lo que se vive en una clínica es ver a tus enfermeras y a tus enfermeros en jornadas larguísimas, que yo no sé esta gente cómo hace desde lo humano para resistir. A mí me daban el almuerzo a mediodía y un día una enfermera llegó casi a las 3 de la tarde con el almuerzo todo frío porque me dijo, Mónica, llegó muchísima gente y estamos colgados de tiempo. Pues como que le perdonara el retraso en el almuerzo. Yo no, tranquila, o sea, es como entender que es que detrás de estas puertas en las clínicas hay familias, hay seres humanos, hay personas que están poniendo en riesgo también sus vidas y sus familias por cuidar gente desordenada, ¿cierto? La gente que se va para una piscina, para lugares donde son muy masivas los aforos y eso. Entonces es como simplemente reiterar el autocuidado porque en serio que es muy agobiante. Muchas gracias, Jorge, a todos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Mónica. Natalie, un último mensaje en medio de esta temática. Bueno, les quería compartir que lo que dicen de la parte emocional sí es muy importante. Tengo una hermanita que está en el último semestre de psicología y a ellos los tienen casi que al límite porque les dicen que necesitan psicólogos al 1000 por todas las situaciones y todos los casos que se están presentando de suicidios y de todo esto, que si bien el COVID está quitando muchas vidas, también lo es como la ansiedad, el estrés y todo esto que lleva a que las personas se suiciden y entonces es muy importante importancia que realmente amerita la parte emocional de todas las personas y que es muy importante este proyecto. Natalie, tenemos una interferencia ahí con el sonido. Muy importante, Natalie, te voy a molestar porque sería bueno que para la próxima semana pudiéramos tener la participación de las universidades. Me parece que tenés un contacto bueno para que me ayudes con eso. Y también voy a tratar de traer al gobierno, entes territoriales, desde las secretarías de salud, secretarías de la mujer, mirar cómo vamos enlazando algunos otros frentes para ver si seguimos analizando este tema. Viviana, un último mensaje para toda la comunidad que nos escucha.
Viviana. Muy bien. César, hombre, un último mensaje desde ese estrés que estás viviendo, donde estás. Viviana, dale. Ahora sí. Sí, señora. Bueno, el tema es muy extenso. Aquí estaba recordando varias cositas, también me gustaría estar en la otra charla. Ahora que estábamos hablando con la parte de la psicología, precisamente enfocados en eso, he estado solicitándole a las personas que trabajan, que son psicólogas en las unidades. De hecho, tengo una donde estamos haciendo unas charlas para dar citas a las personas que lo requieran en este caso, porque no podemos hacerlas con asistencia, sino virtuales o por medio de llamadas. Es muy importante tener en cuenta utilizar los profesionales, Jorge. Ahora, Alfonso decía que hay unidades donde no se conocen, eso es cierto, Alfonso. Gente que ignora, agacha la cabeza en un ascensor para no saludar al vecino. De hecho, yo hago mucho énfasis en que se conozcan por el tema de seguridad, y hay gente que no se asoma siquiera si escucha un ruido. Entonces, hay unidades donde el administrador, pienso yo, y lo he hecho, conozco médicos, enfermeras, y los hemos utilizado en temas de asistencia, con personas sobre todo que son enfermas y que viven solas. Entonces es bueno que en la parte de la administración se haga énfasis en eso y seamos nosotros los que conocemos desde la administración quienes trabajan esa parte, qué tipo de profesionales son, sobre todo cuando hacemos los censos, nos damos cuenta, y tratar de hablar con esas personas en que nos colaboren cuando se requiera. Qué bueno eso, Viviana. Muchas gracias. Natalie, no sé si de pronto ya se te mejoró el sonido para que nos termines de compartir. Bueno, no sé hasta qué parte me escucharon. Hasta que tu hermanita venía como contándote todas las situaciones que estaban viviendo. Bueno, sí, que a ellos en la universidad los tienen pues como al límite y acelerando procesos porque necesitan muchos psicólogos como por la cantidad de suicidios que se están presentando, y que si bien el COVID ha quitado muchas vidas, también las ha quitado no desde la misma enfermedad física. Es otra manera de quitarla. Sí, entonces los tienen trabajando mucho en eso, y tienen, pues, y les ponen casos así súper extremos. Entonces sí es muy importante esa parte emocional y darle como toda la claridad que eso requiere, y trabajarlo desde la parte administrativa también. Me pareció súper interesante esa parte. Gracias, Natalie. Como te decía ahorita, te voy a molestar para ese contacto. César, contanos desde el estrés donde estás ubicado. Se nota que estás supremamente estresado, me da pesar de vos. Pues yo siento, no sé si ustedes sienten lo mismo, pero yo siento como pesar. Me da berraquera, César. Un último mensaje. Sí. No, sí, bastante estresado por eso. Mentira, no, vea, lo primero es, ay, qué pena, gracias. Trajeron por aquí una cosita. No, no le digo. Bueno. Bájale, pues, bájale. Sí, bájale un poquito. Bueno, ¡Qué envidia! Claro, lo primero es que me siento muy feliz pues de escuchar tantos estos puntos de vista, todos más o menos en el mismo sentido. Muy feliz por escuchar a Mónica y verla también, porque es que ya habíamos hablado y nos habíamos conversado y entristecido mucho con lo que te haya pasado. Y en este momento los invito internamente a una oración por Angélica, que está pues siempre una persona muy allegada a nosotros, Alfonso, Jorge, claro, a este pequeño círculo que está en ese momento que estuvo Mónica y que en su momento hicimos la oración por ella, y verla ahí es muy gratificante. Mire que sí se puede salir adelante y de pronto con eso. Entonces, qué buen hombre, qué bueno haber conversado sobre esto y mirar tantos puntos de vista y ánimo y a cuidarnos. Sí, yo estoy por aquí cuidándome, me vine a pasar el toque de queda aquí me quedaré. Yo no sé hasta cuándo, porque también el tema de la virtualidad nos permite las cosas
en lo positivo, poder trabajar desde otras partes, de que tengamos una buena conexión a Internet y a cuidarnos bastante. Gracias, César, hombre, no, nos impactas, me impactó mucho lo de Angélica, lógicamente, Andrés, Alfonso, todos, es una persona bastante allegada y, hombre, no, entramos en oración por ella, hombre, y yo sé que ella ha superado muchas cosas y va a superar esto también, eso estamos seguros. Mónica González, un último mensaje para ir cerrando la tertulia. Bueno, de todas maneras, sí, yo estoy muy impactada pues con lo de Angélica, me acabo de bajar muchísimo porque Angélica es una gran amiga, hace 20 años venimos trabajando en la propiedad horizontal y somos grandes colegas, le he ayudado mucho en las copropiedades, pero era lo que hablaba con ella la semana pasada, Angélica, no te puedes dejar afectar porque fuera de que tenemos el COVID, ya llega la parte emocional y mire hasta dónde llegamos. Entonces la invitación a mis colegas es, no, hagámoslo de nosotros, trabajemos bien, entreguemos unos buenos informes. Yo les cuento que en mi experiencia tengo asambleas de hora y media, hora y 15, la más larga son 2 horas y súper exitosas, porque yo suelto como todos los problemas y no permito que nadie me agreda, que nadie me trate mal. Y cuando veo que una unidad me está afectando y más emocionalmente y más con ese tema del COVID, simplemente se renuncia y se sigue adelante, porque no nos podemos dejar afectar como profesionales, no nos podemos dejar afectar como personas y los invito a que no se dejen estresar absolutamente por nadie, porque la salud de uno es lo más importante. Entonces, y en el tema de estar encerrados, a mí me ha dado muy duro, súper duro, y yo soy de las que busco excusas para salir. Ahorita era preguntándole a mi esposo cómo podía volarme a ir a comprar algo porque me encanta la calle y me ha dado muy duro, y eso que me entiendo muy bien con mi esposo, ¿cómo será que no? Entonces, no, mi invitación es para adelante, colegas, no nos dejemos afectar, a ustedes también como revisores fiscales, porque me parece un papel súper difícil como revisores fiscales, y también los invito a que aprendan a manejar muy bien las situaciones y no nos dejemos afectar de la situación de las copropiedades, que internamente están tan afectadas las personas. Muchas gracias, Mónica. Alfonso, no se sobre una cosa que dice Mónica. Mónica, válido eso pues de no dejarse afectar, pero hay una cosa, o mejor no, pero adicionalmente hay algo que me parece más grave, y algún día esto saldrá, pues compartiremos alguna charla sobre esto, y es que los administradores a veces no necesitan ni siquiera que los hagan sentir más, sino que ellos mismos hacen, es como si hicieran la forma, no sé, o como que se tiraran todo y son los que se echan incluso más cargas de las que deben de ser, ¿sí? Y ahorita que mencionaba Lina, la parte emocional, ese es un tema que realmente muy pocos lo saben manejar, lo saben llevar. Entonces, es tanto no dejarse afectar por los factores externos como también individualmente no crearse ni echarse más cargas de las que son. Así es, Alfonso. Fabián, último mensaje de parte tuya. Pues bueno, como lo mencionaba ahora, creo que en esta situación no nos queda otra que cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra mente. Es el primer paso y es lo que nosotros, lo que tenemos en nuestras manos, a aceptar y a manejar esta situación de una forma diferente. No pueden haber miles de planes del gobierno local, del gobierno de Colombia como tal, pero creo que nosotros podemos hacer la diferencia solo si cambiamos de actitud y de mentalidad. Muchas gracias, Fabián. Ese tema específico lo vamos a tocar la próxima sesión el próximo viernes. Doctora Lina, muchas gracias, mi Dios le pague, espero poder contar con usted también la próxima semana. Un último mensaje ya desde esa parte profesional, desde esa parte clínica, frente a esta situación que consideramos que es latente y pues que estamos observando y estamos tratando al menos de identificar si es real o no. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, el último mensaje es que
tengamos presente que el ser humano es bello, hermoso, maravilloso, dinámico y que de verdad todas sus reacciones parten de su realidad. Eso es fundamental, que todos lo comprendamos, ¿cierto? Parte de lo que cada persona está viviendo. Si todos comprendiéramos eso, sin saber a fondo qué es lo que le pasa a cada persona, de verdad que nos comprenderíamos más. Estoy hablando a nivel de unidad, nos comprenderíamos más. Entonces, es el momento como decía ahorita don Jorge, es el momento de cuidarnos, es el momento no cuidarme yo mismo solamente, sino también cuidar al otro. Y como plan de acción, qué bueno que entre todos podamos construir esto. De verdad que sí, muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho que todos estén bien. Mónica, gracias a Dios estás bien. Es que todos le han dicho lo mismo y de verdad que uno se goza al saber que hay mucha gente que ha logrado superar esto. Entonces, gracias a Dios por eso. Muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga, los guarde mucho y que Dios nos esté llenando de sabiduría para poder sobrellevar todas estas cosas, individualmente como personas que somos con nuestras familias y también como dirigentes que somos de unos equipos. Muchas gracias, doctora Lina. Amén a usted también. Bueno, compañeros, todos los integrantes del panel, mi Dios les pague. Yo sí voy a proponer algo en este panel, es que ojalá la próxima podamos estar todos con César para que lo apoyemos allá donde está, para que tratemos de sacarlo de ese estrés en el que se mantiene. Sería bien bueno la próxima tertulia todos desde allá, ¿no? Mi Dios les pague por acompañarnos, mi Dios les pague por escucharnos. Vuelvo y le repito, estoy contando con todos ustedes para el próximo viernes. Trataré de tener el tema de la universidad, el tema del gobierno, para que vamos involucrando otros aspectos, otras visiones y de alguna manera pues ir buscando ese reconocimiento de ese estrés postraumático que creo que es latente en lo que hemos conversado. Mi Dios les pague, compañeros. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.